cómo eliminar reportes negativos 2023 o lo que dicen salir de data crédito. Y solamente con la ley de borrón y cuenta nueva te vas a dar cuenta el millón de posibilidades que tienes y cuáles son los que nos sirven a nosotros. Mucho gusto, mi nombre es Andrea García, yo hago parte del grupo de Andrea García Abogada y somos los pioneros en eliminación de reportes. Y yo te voy a enseñar que con esta ley puedes eliminar tus reportes así de sencillo. Ya decidirás tú cuál es la causal que vas a usar. Esta ley tiene apenas 15 artículos y entre esos está el de vigencia derogatoria y amnistía, que esos dos ya no sirven, o sí sirven, bueno, perdón, pero vas a ver todo lo que incluye esta ley y te vas a enamorar. Vete ya para Google, hay una página que se llama la página del Senado y descargas la ley para que hagas el estudio conmigo. ¿Listo? Te espero. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya? Mientras tanto te puedes suscribir y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones sobre todo esto y estés en avanzada. Vamos con el artículo 1, que es el objeto de la presente ley. Y esta parte me encanta, que es modificar y adicionar la ley 1266, fortaleciendo el derecho de la habeas data. Lo que más me encanta es fortalecer el derecho de la habeas data, porque ten en cuenta que si hay una ley proteccionista respecto a ese derecho, es esta. El habeas data lo encuentras en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y habla sobre que no pueden hablar mal de ti. Que si alguien llega a hablar mal de ti, tú tienes derecho a conocer esa información, a rectificarla y actualizarla. Entonces no pueden hablar mal de ti. El artículo 2 adiciona el literal K del artículo 3 de la ley 266 de 2008 sobre la comunicación previa al titular, que puede ser por lo dispuesto en el reglamento y puede efectuarse de acuerdo a la ley 527 de 1999 del comercio electrónico. Esto ya lo venían haciendo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Decían, bueno, ven, te envío un mensaje de texto y ahora te vamos a reportar. No, señores. Eso no es una comunicación previa. Una comunicación previa es que te digan, te va a reportar por estos valores, según esto, según tu título, lo vamos a hacer en tal fecha. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho a conocer, rectificar esa información y si corresponde a la realidad. Entonces en un mensaje de texto no. Y para lograr hacer esto, y según la ley 527, hay otra cosa que es muy importante y es el hecho de que tengan autorización para hacer este tipo de comunicación previa. Entonces no lo pueden hacer a la ligera. Así que revísalo muy bien porque esto cumple con el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que habla sobre el debido proceso. Entonces no es tan sencillo, pero pues ahí lo dejaron. Vamos con el artículo 3 y los modifica 3 parágrafos del artículo 13 de la ley 1266, que es previa a la ley 2157. Por eso ya todo estaba aquí, solamente le dimos un poco más de ciento. Y es la permanencia de la información. Entonces, ¿cómo así la permanencia de la información? Primero, que el tiempo máximo de permanencia de información es de 4 años. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si tú estabas reportado, si tú entraste en mora durante 6 meses, el tiempo normal de permanencia es el doble del tiempo de mora. Eso quiere decir 1 año. Pero si tú estuviste en mora 3 años, el tiempo máximo de permanencia es 4 años. Entonces, la regla es máximo 4 años, pero el doble del tiempo que estuviste en mora. Y la información de carácter positivo, o sea, la negativa de positivo es indefinidamente. Deben hacer referencia a todos los datos, que esto sí es nuevo, la ley de borrón y cuenta nueva. Tiempo de mora, tipo de cobro, estado de cartera, en general, todos los datos referentes a la situación de incumplimiento. ¿Cómo sabes cuando una deuda ya aplica para prescripción? Nosotros lo sacamos por el término de los días, que más o menos corresponden a los 10 años. Pero este dato es mucho más exacto. Cuando dice inicial, sí, saldo inicial 2 millones y saldo final, estamos hablando de 6 a 7 millones. Ahí sabes que la mora es el triple y que ahí ya hay prescripción. Y la prescripción lo hablaremos después súper cortiquito porque aquí ya lo he dicho muchas veces, pero simplemente que
termine el derecho del acreedor de poderte cobrar. Y la prescripción se da por el paso del tiempo. Que te digan, ay, es que tiene que hacer declaración judicial. Sí, pero es por el paso del tiempo y eso ya se reconoce en sentencias. El parágrafo 1, el dato negativo, y este es el más lindo y es de lo que hablamos de caducidad. ¿Qué es caducidad? Caducidad es que ya no pueden reportarte en centrales de riesgo después de 8 años. Si hoy, 2015, tu deuda entró en mora y avanzamos 8 años, ya no te pueden reportar en centrales de riesgo y te deben eliminar el reporte inmediatamente. Ese es en el parágrafo 1. Entonces tú puedes coger y decir, venga, eso ya estaba en mora, ya sé más o menos cómo es el cálculo y elimíneme el reporte por el paso del tiempo. Entonces, desde que entró en mora, por eso les pregunto, ¿cuándo no pagaron? Desde que entró en mora hasta cumplirse el término de los 8 años, si ya pasó este tiempo, elimíneme el reporte. Las obligaciones inferiores o iguales al 15% del salario mínimo deben ser reportadas, o sea, deben avisarte con 40 días o con un término de 20 días que haya un intervalo de 20 días entre los reportes. Eso quiere decir que te tienen que avisar 2 veces antes de hacerte el reporte. ¿Esto qué evita? Evita todo lo que tiene que ver con suplantación de identidad. A mí me parece increíble que en este siglo ellos no verifiquen bien y más con esto. Y además que estamos hablando de bancos de datos como lo son Data y CP, que son empresas norteamericanas. Facebook es de allá y Google y Apple y todas las empresas, pero ellos dicen que no y aún así dan la suplantación. Pero bueno, y el parágrafo 3 tiene que ver con todo lo del scoring. O sea, ¿qué quiere decir? Que no te pueden dejar por ahí reportadito, reportadita, porque te hicieron una renegociación, porque te hicieron una innovación, que más adelante lo veremos en la extinción de las obligaciones. No, señores. Todo se debe eliminar. Todo lo que te baje tu score se debe simplemente eliminar. ¿Listo? Este es nuevo y este sí aplica ahorita en abril 29. Y es, entraste en mora en tal fecha. Digamos, entraste en mora el 28 de octubre del 2021. Y abril 23 no te han reportado en centrales de riesgo. No te pueden reportar. Y los bancos y todas las entidades hicieron los super pilos con todo lo de la ley de orden 59 y se va a acabar y hace esto y haz lo otro. Y señores, esto es para ustedes. Esto les va a quedar para que les eliminen el reporte. Y no solamente se lo tienen que eliminar inmediatamente, sino que no los pueden reportar. ¿Listo? La administración de la información financiera, comercial. Estamos hablando del artículo 4. Que adicionó el numeral 11, que hablaba sobre los 18 meses. Y ahora vamos a hablar del artículo 5, el parágrafo 1 y 2. Miren este parágrafo tan lindo. ¿Para qué te sirve este parágrafo? Para que te den créditos. No pueden decir, ay, solamente en base a tu reporte negativo centrales de riesgo, no podemos darte créditos. No. Revisan todo, absolutamente todo. Pero que te dicen en los bancos, ay, no, es que tu score no te alcanzó. Se están comiendo la ley. Pero bueno, ya lo sabes, defiéndete, no te vas a dejar. Y la consulta de la información financiera será gratuita. Esto todavía no ha pasado, pero bueno. ¿Cómo puedes eliminar el reporte negativo de centrales de riesgo siempre o siempre? Por este, artículo 6. Adiciones el artículo 12 de la ley 1266. El incumplimiento de la comunicación previa al titular, y ya hablamos de la comunicación previa al principio de este video, de la información, obligación, cuota que ya sea distinta, dará lugar al reporte negativo, a eliminar el reporte negativo de centrales de riesgo inmediatamente. ¿Sí? Deberá retirar el reporte solamente por incumplir con esto. Y hay un desarrollo de la ley 266 y jurisprudencialmente que nosotros lo hemos hecho para que ustedes lo vean. Casos de suplantación, muy sencillo, antes se hacían los locos, esto se evita con la notificación, pero la ley 2157 trae el artículo 7, entonces si hay casos de suplantación simplemente debes poner la denuncia ¿por qué?
por suplantación de identidad, no, por falsedad personal. Si te dicen, ay, no, es que no te podemos eliminar el reporte hasta que no haya sentencia, eso no es cierto, porque debe quedar, y no solamente debe quedar en la entidad, sino debe quedar en las centrales de riesgo. ¿Cómo así? Lo que pasa es que la falsedad personal es un delito chiquito y dice, ay, y entonces, ¿cuál fue el delito que cometieron? ¿Por qué era un delito más grande? Y dice, no, lo que pasa es que cogieron y sacaron créditos a mi nombre. Ah, ok, entonces lo que tú me estás hablando de estafa, es de estafa. Y por principios penales, la estafa subsume, o sea, absorbe a este delito chiquito y lo que hace el delito chiquito es dejar de existir. Entonces, bueno, vamos a ver la estafa. Ok, la estafa es que aprovechando ciertas cosas tomaron dinero en provecho propio. ¿Sí? Más o menos así es el Código Penal. Pero espero que lo entiendas. Ay, oye, ¿ya el dinero te lo sacaron a ti? No. Ah, ¿y entonces a quién? Ah, al banco. Ay, oye, no podemos hacer nada. Tiene que venir al banco a poner la denuncia. Y adivina qué. Entonces, por eso la ley 2157 trae esto específico y tiene que quedar el reporte, no solamente en las centrales de riesgo para que no te vuelva a pasar, sino también en la entidad que hizo. Y se solicita todo eso, absolutamente todo, sobre todo la parte procesal, para que se den cuenta que simplemente tú eres la víctima de esto y ellos pudieron haberlo evitado. Bueno, ¿qué pasa si tú radicas esta solicitud? Porque tienes que radicar esta solicitud de todo lo que te dije mediante una petición y no te la responden. Hablamos del artículo del numeral 8 y es el silencio. Mira, deben responder la petición en 15 días. Si a los 15 días no te responden, te deben decir dos cosas. Primero, oye, es que no tenemos toda la información, danos 8 días más. O simplemente ya toca acudir a cosas como la tutela o ante la Superintendencia de Industria y Comercio o Superintendencia Financiera, que tienen la capacidad de poder castigar a las entidades con más de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para que te eliminen el reporte por incumplimiento de estas cosas. Pero solamente por el silencio ya se debe eliminar el reporte. ¿Cuándo te deben eliminar el reporte? Una vez que demuestren que no pudieron rectificar todos los datos y que no cumplieron con toda esta etapa procesal. El artículo 9 habla sobre el régimen de transición, que ya pasó, porque hoy este video lo estoy grabando 31 de octubre y te estoy enseñando cosas 2023, y 2023 refiero por lo menos al artículo que hablamos que entra en vigencia el 29 de abril del 2023 y todo esto es totalmente nuevo. Entonces, de esa parte ya nada que hacer. Artículo 10, alertas en todo lo que tiene que ver en tu historial crediticio. Y dijeron, ay, vamos a montar la plataforma gratuita. Y me parece que muchas entidades se aprovecharon de eso y quien las debe montar gratuitas deben ser, para mí, Data, Cifin o el Estado. Pero pues ahí sí nada que hacer. Artículo 11, educación financiera. Y es lo que nosotros decimos, ven, a veces no tengo cómo pagar. Y cuando no tengo cómo pagar, hay cosas como la ley de insolvencia. Y cuando hablamos de la insolvencia, sí existe, porque no me ayudan. La educación financiera es prevenir todas esas cosas y que me hagan un cobro humanizado. Para eso está el Estado, está la SUPRE, están todas las entidades. Me gusta lo que están haciendo ciertos bancos, lo que no me gusta es que sigan manteniendo ese cobro cuando todo esto termina en... Sí, y es triste, pero es cierto. Otra cosa que nosotros solicitamos es la responsabilidad de mostrar las políticas internas efectivas. ¿De qué habla eso? Venga, demuéstrame que primero la empresa aún existe, demuéstrame que todavía se puede hacer algo empresarialmente, porque hay empresas que reportaron, dejaron el reporte y a veces desaparecieron. Y no, señores, si no existe se debe eliminar el reporte. Demuéstrame que las personas que están haciendo los reportes son realmente capacitadas, que hay políticas internas que me van a garantizar que esa es mi información y me la van a respetar. Recuerden, una vez más, estamos hablando sobre un derecho constitucional que está en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y está cerca al derecho a la vida, para que se den cuenta lo importante y lo relevante que es esto. Entonces, revísalo muy bien y vas a darte cuenta de todas las cosas. Espero que hayas hecho ese estudio con este lapicito y te des cuenta de todas las cosas que puedes hacer para eliminar reportes negativos de centrales de riesgo. Ahora sí me voy a volver un poco
Me voy a volver al artículo de la permanencia de la información. La permanencia de la información está en el artículo 3 y habla sobre pagar las deudas. No, habla sobre la extinción de la obligación. ¿Qué es la extinción de la obligación? Bueno, la extinción de la obligación es que simplemente ya no existe. Y se da por muchas razones. En nuestro Código Civil y en nuestro Código de Comercio aproximadamente aparecen 10 causales de extensión de las obligaciones. Pero para efectos de la ley y los que son realmente funcionales, solamente vamos a hablar de 4. Estos los conoces muy bien y te los meten a pago. Prescripción, sí. Y vamos a hablar de 3 tipos sencillitos. Primero, prescripción del título de valor. Segundo, prescripción de civil, ¿sí? Cuando todo está inmerso en un contrato. Y la tercera, de la cual hablamos, es la prescripción de la obligación, que sea a los 10 años. Nosotros hablamos de la prescripción de la obligación a los 10 años, que es la capacidad que tiene el acreedor para poderte cobrar y no lo hizo en ese tiempo. Entonces ya conoces 2. ¿Y cuáles son las otras 2? Las otras 2 se dan en negociación. Y mira esto tan lindo. Son novación y transacción. La novación es cuando tú haces una rediferida. Y los bancos no lo quieren admitir, pero hay un detalle por el cual sí lo deben admitir desde la perspectiva del derecho. Novación es nueva deuda. Y para que se dé una nueva deuda, te terminan cobrando todo, absolutamente todo. Y revisa si no es así. Entonces tú quedas pagando intereses y en teoría serían intereses sobre intereses. Y entonces si es una causal de la extinción de la obligación y si esta ley es tan proteccionista, te deben eliminar el reporte negativo de centrales de riesgo. Y la otra es la transacción, que son los acuerdos de pago. Los acuerdos de pago quiere decir que tenías una deuda muy alta, ahora tengamos una chiquita y ya no pagues más. Y los bancos dicen, no, eso no es transacción. Sí, señores, eso es transacción y lo reconoce la Superintendencia de Industria y Comercio al hacer las negociaciones y ser el mediador. La Superfinanciera también debería llegar a esto, pero pues ahí sí, nada que hacer. ¿Tú por qué necesitas saber sobre esto? Porque si te refinancian una deuda, ¿te deben dejar algo así en el score? Y la respuesta es no, porque estás hablando de una transacción. Y si haces un acuerdo de pago, debes tener un reporte en centrales de riesgo. Y la respuesta es no. Ahí está en la ley. No habla de pago, habla sobre extinción de las obligaciones. Y si por el paso del tiempo se da la prescripción, entonces también no. Y si te van a decir, ok, pero es que ten en cuenta que dice que esto debe ser, debe haber una sentencia judicial. Y yo digo, bueno, yo no lo digo porque es que no alcanzo, porque antes de que se diera como toda esa parte de justicia, te voy a hablar un poquito de historia, en Colombia no habían abogados y habían personas que se dedicaban a estudiar las leyes españolas y pues que las trajeron acá y terminaron siendo los leguleños. ¿Por qué? Porque conocían muchas leyes. Después empezamos a desarrollar todo y empezamos a desarrollar los procesos y empezamos a desarrollar. Y la prescripción es algo que se da antes de la existencia de una declaración judicial. Entonces, en derecho, no puedes aplicar algo solamente porque sí y porque pase. Por eso hay sentencias que reconocen que sea la prescripción porque solamente el paso del tiempo y si tú lo demuestras ya es suficiente. Entonces ya sabes todas estas cosas, ya sabes qué vas a utilizar para eliminar tu reporte negativo de centrales de riesgo. Igual estaré cargando todo el curso con toda la normatividad que nosotros aplicamos porque vas a ver que es un montonzote. Un beso, recuerda que mi nombre es Andrea García y fue un placer inmenso haber estado contigo el día de hoy. Sé que me quedó el video un poquito largo, pero mi garantía es que sí o sí aprendes.